Hola amigos, por la, por la indumentaria ustedes podrán imaginarse que está haciendo frío aquí en la Florida. De hecho está haciendo frío en todos los Estados Unidos. Estamos en pleno invierno y muchos estados han sido agobiados por una tormenta de nieve que le ha quitado la electricidad a mucha gente, ¿no? Y que ha causado pues una cantidad de problemas. Y ya aquí también en los próximos días se avecina un frío poco frecuente aquí en la Florida. Así es que llegará la hora de los floridianos de sacar nuestra ropa de invierno y así hacernos el, hacernos el caso de que vivimos un invierno. Que cuando nosotros decimos que esto es un invierno, la gente del norte se ríe de nosotros, porque esto es lo que ellos llamarían un frío primaveral. Bueno, ¿cómo están ustedes? Hoy es 20, ¿qué? 28. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? 28 de enero. Imagínense usted, se acabó enero, pues. Y salgo en medio de este frío a reflexionar un poco sobre los últimos acontecimientos que han pasado en mi vida y a veces en la vida de muchas personas que funcionan o existen alrededor mío. El tema de hoy es un tema que se ha puesto muy de moda en las redes sociales y que se repite consistentemente como un eslogan. Ya va, porque creo que no estoy bien alineado con la cámara. Déjame ver y organizar un poco mejor esto. Vamos a ver si lo pongo mejor así. You do? Yeah, I love it. Yeah, me too. Have a good day. Have a great Bye. Es que la señora me dice que también tiene la misma bicicleta que está en su casa. Bueno, entonces resulta que el tema que consistentemente se habla mucho en las redes sociales es la conveniencia que tiene formar comunidad o estar en una comunidad. Y ustedes se preguntarán, como me lo he preguntado yo a veces, ¿y será que es que hay alguien que no esté en una comunidad? ¿Será que hay alguien que realmente viva totalmente solo, sin comunidad? Y yo creo que a lo que se refiere ese comentario es a que a pesar de todas las herramientas que tenemos a disposición para comunicarnos, en el pasado la comunicación era de cuerpo presente. Si usted quería hablar con alguien o quería compartir con su comunidad, usted se tenía que reunir, ir, hacerse presente en la reunión, participar, hablar, comentar, discutir, pelear, lo que fuera, pero usted tenía que hacerse presente. Por supuesto que entonces todas las comunidades eran por naturaleza locales. No había chance de hacer comunidades extramuros, como se le podría decir. Entonces, siempre el ser humano ha vivido en comunidades. Entonces, ¿por qué es eso de hay que hacer comunidades? Bueno, porque a pesar de que hoy tenemos, como dije, enorme cantidad de recursos para llamar por teléfono, para vernos a distancia, para compartir y colaborar a distancia, herramientas de cooperación, de trabajo, de entretenimiento a distancia, aún así hay mucha gente sola, muchísima. El Surgeon General de los Estados Unidos, la mayor autoridad de salud médica de los Estados Unidos, ha dicho que en Estados Unidos hay una epidemia de soledad. Soledad. Pero, ¿y es que hay alguien solo en este planeta, en este país? Bueno, aparentemente no es que lo hay, es que la gente se siente sola. Hay mucha gente que a pesar de todos estos recursos de los que he hablado, la gente está profundamente sola. Lo cual nos hace pensar, ¿por qué?
Quizás una de las razones, a mi juicio, de por qué la gente se siente sola viviendo. Miren cuántos vecinos tengo yo por aquí, ¿no? No es que yo vivo a 3 kilómetros del otro vecino, o sea, yo estoy rodeado de personas. Sin embargo, yo tendría que ser brutalmente honesto, como se dice ahora, y decirles que yo aquí no conozco a nadie. Las únicas dos personas que conozco es el vecino de enfrente, con el cual habré intercambiado probablemente 1 o 2 horas de conversaciones esporádicas, y un par de otros vecinos, uno muy amable con el cual he tenido oportunidad de compartir algo más, pero eso es todo. Las otras personas son comunidades de hi, how are you? ¿Cómo estás? Mucho gusto y tal. Lo cual no califica realmente para uno decir que uno es parte de una comunidad, ¿no? Decirle cortésmente a una persona, hola, ¿cómo estás? Buenos días, que tenga un buen día. Sí, muy amable, luce interesante, pero no representa realmente lo que nuestros ancestros consideraron formar parte de una comunidad. Ocasionalmente hacemos una reunión de vecinos para abordar un problema en particular, para decir una cosa u otra, votar, pero fuera de esas reuniones, digamos, de política local, no pareciera que tenemos ninguna otra actividad grupal. No tenemos fiestas, no tenemos reuniones de fin de año, etc., ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si vivimos una urbanización tan bonita? La mayoría de las personas que viven aquí son personas retiradas, que ya están, digamos, en una época de la vida en que tienen más tiempo para disfrutar de la compañía de otros. No somos más participativos. Y la única explicación que yo le doy a eso es que aquí se ha creado una cultura de la privacidad, una sensación de que la mejor forma de convivir es mantenerse calladito porque uno calladito se ve más bonito, no meterse en los asuntos de otro, no preguntarle cómo se siente, cómo está su vida, ofrecerle ayuda si lo pide, si no lo pide, pues es considerado una intromisión tocarle la puerta a alguien y decirle, mire, tengo un mes que no lo veo, ¿usted está bien? Tiene que comer, etc. Eso no se estila en estos lares, ¿no? Ni siquiera puedo decir que es un fenómeno de Estados Unidos, porque tengo entendido que en muchos otros países también se da, sobre todo países que no son latinos. Parece que la latinidad forza a los individuos a ser metiches, a ser entrometidos, a sentirse en la libertad de entablar conversación con cualquier persona, preguntarle cualquier cosa, contarle cualquier chiste, plantearle cualquier angustia. En estas culturas no se estila eso. Creo que siempre fue así, no creo que es algo nuevo. Y los que venimos de otras culturas, como yo, que vengo de Venezuela, uno se adapta a que vea al vecino y aparte de un saludo casual, uno no pregunta mucho y aspira a que el otro tampoco pregunte mucho. Entonces, en ese medio de total austeridad lingüística, en ese medio, pues la gente trata de mantener su privacidad y de vivir cada uno sin molestar a los demás, lo cual resulta bastante conveniente y predecible porque no teniendo vecinos que sepan mucho de uno, de lo que uno hace, de lo que no hace. Por ejemplo, fíjense, yo todos los días hago un programa aquí, casi todos los días, hay días que no puedo por razones diversas, y todos los días salgo por aquí y me saluda una que otra persona. Yo creo que solamente una vez alguien me ha obligado a pararme y me ha preguntado qué estoy haciendo, para qué es este video, en qué canal me pueden ver. O sea, es interesante, esa persona estaba muy interesada y muy curiosa de dónde había comprado el triciclo,
de qué distancia podía yo recorrer con este triciclo. Cosas así interesantes, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho eso, porque muchas personas me ven, pero nadie se atreve a decirme, epa, señor, párese un momentico, cuénteme una cosa, ¿qué está haciendo usted? ¿Para qué es esa camarita? ¿Usted es periodista? Nadie, nunca. Me imagino que habrán tenido la curiosidad, digo yo, a lo mejor no tenían ninguna curiosidad. A lo mejor me ven y les parece algo peculiar ver una persona de mi edad hablando solo, hablando en español, en una comunidad donde casi nadie habla español. Me imagino que será interesante para ellos, pero no se atreven a pararme y a decirme, hola, ¿cómo estás? Cuénteme, ¿qué es de su vida? No sé, pienso que por lo menos en la Venezuela en la que yo crecí, ya me hubiera parado un gentío y ya mucha gente se hubiera comprado triciclo y ya estuviéramos haciendo un grupo de 4 o 5 pedaleando al mismo tiempo y haciendo programas juntos, ¿no? Por lo menos en la Venezuela que yo recuerdo. Yo sé que hasta ahora no se permiten ese tipo de fantasías, pero así era. Yo recuerdo la vez que yo me compré mi bicicleta, estaba yo estudiando medicina y como mi escuela de medicina quedaba cerca, yo decía, eso no tiene ningún sentido que yo salga en mi carro a la escuela de medicina porque son como 5 cuadras. Y después tenía que ir a un hospital que quedaba como 1 kilómetro. Entonces, estacionar era un problema. Entonces yo dije, no, yo no voy a andar en carro. Yo voy a, yo voy a comprarme una bicicleta. Me compré mi bicicleta y andaba para arriba y para abajo con mi bata puesta y mi bicicleta pedaleando por todo Caracas. Bueno, yo creo que no pasó una semana cuando una cantidad de gente, amiga, se había comprado su bicicleta también. Y íbamos a la universidad en bicicleta y recorríamos la ciudad en bicicleta. Y pronto yo tenía prácticamente, yo era parte de un pelotón de gente, amiga o desconocidos totalmente, que andábamos los fines de semana en bicicleta por Caracas. Que era peligrosa. Yo recuerdo la época que me decía, pero ¿cómo te atreves? Te van a parar y te van a robar la bicicleta. Bueno, nunca me la robaron. Y yo disfrutaba mucho de eso. Aquí yo no he visto mucho eso. Solamente lo he visto en los grupos de motoristas de la Harley, esos que andan en motocicletas, que a veces sí andan en bandadas. Y en Miami se han hecho uno que otro días en las cuales la gente sale en sus bicicletas en bandada y forman una comunidad de ciclistas pues, y recorren la ciudad juntos todos, ¿no? Pero no es algo habitual. De esta manera es que el sentido de comunidad aquí, como muchos han logrado describir, solo se da cuando hay tragedia, cuando hay un huracán, cuando hay un tornado, salen todos los vecinos a ayudarse mutuamente, producto de la crisis, pues. Pero en condiciones normales la gente no se conoce mucho. Algunos podrían decir, bueno, pero ese eres tú, José, en otras partes no es así. Bueno, es verdad. Este es un país muy diverso ahí. Hay comunidades y hay áreas donde no se da. Pero en general yo la gente con quien hablo, familiares que viven en otras partes del país, me dicen lo mismo, yo no conozco a mis vecinos. Y yo crecí en una cuadra, como se dice en Venezuela, donde todo el mundo conocía a todo el mundo, ¿eh? Donde todo el mundo vigilaba a todo el mundo. Donde los muchachos, yo hacía una travesura, en 2 minutos la vecina iba a casa de mi mamá y le echaba el cuento y cuidado si me llevaba a mí para que me castigaran, ¿no? Y mi mamá le daba la razón a la vecina. O sea, y en otras palabras, era una comunidad bastante estrecha donde la gente se ayudaba. Si una vecina estaba enferma, todos los vecinos salían a darle su comida y sus medicinas y sus cosas. Así crecí yo. Y eso, ya voy a hablar entonces de los efectos en la salud mental y en la salud física que tiene formar parte de una comunidad. Y viene desde nuestros ancestros, pues. Sin duda alguna no hay antropólogo que tenga la menor duda de que si no hubiera sido por la capacidad de los seres humanos de vincularse afectivamente y formar grupos familiares más allá de la simple afiliación de la sangre, pues padre, madre, hijo, sino formar enteras familias de gente con la cual tú convives, la especie humana no existiría, pues. O sea, lo que ha permitido sobrevivir comunidades ha sido esa vinculación de lo que llamamos la tribu. De hecho, hoy por hoy mucha gente
nos define como una especie tribal. Tenemos una capacidad natural de siempre buscar una tribu donde meternos y formar parte de esa tribu. Y de inmediato pues cercamos las carretas e inmediatamente proclamamos que nuestra tribu es mejor que la de los demás. Y empezamos a defenderla y a veces atacar a otra tribu que nos ataque a nosotros. O sea, eso es una cuestión universal que se ha dado en la historia de la evolución del hombre en este planeta. Entonces, si importante para un ser humano es formar parte de una comunidad, e incluso más recientemente mucha de la retórica que hay en las redes sociales sobre la formación de comunidades tiene que ver con el interés mercantil de formar parte de una comunidad, y es que le puedes comprar y vender a tu comunidad. De tal manera que muchas empresas, que conscientes de esa tendencia natural, tratan siempre de hacer que sus clientes formen parte de una comunidad de clientes y tratan de fomentar relaciones y fomentar una campaña de mercadeo que haga que los clientes no se sientan simplemente clientes individuales, sino que formen parte de una comunidad de clientes que tienen la misma cámara, que les gustan los mismos cruceros, que les gusta la misma empresa. Entonces ustedes tienen la comunidad de usuarios de Apple, por ejemplo. Entonces, bueno, formas parte de la comunidad, te afilias, te registras, te envían material exclusivo para los miembros de la comunidad y tú te sientes parte de esa comunidad. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden ya imaginarse la importancia no solamente desde el punto de vista emocional y de salud mental o física que representa tener los recursos de la comunidad a la cual uno pertenece para atender cualquier problema que uno tenga, sino desde un punto de vista mercantil. Estar en una comunidad también tiene sus ventajas, ¿no? Obtienes mejores precios, puedes vender tus productos con más facilidad a aquellas personas que forman parte de la comunidad. Bueno, lo cierto entonces es que la razón por la cual amanecí hoy pensando en eso es porque ayer tuve un evento de la comunidad más importante que puede tener un ser humano. La comunidad más importante que puede tener un ser humano es su familia. Y no me refiero nada más a su familia inmediata, padre, madre, hermanos e hijos, sino lo que se llama la familia extendida. Esa comunidad que forma parte de los primos, sobrinos y allegados, personas que en realidad no tienen ninguna vinculación de sangre con la familia de uno, pero que de una u otra manera han formado parte de actividades de la comunidad y si uno los siente como propios. Y yo viví, técnicamente hablando, 25 años de mi vida en Venezuela en forma continua. Y mi principal comunidad era mi familia, y era una familia grandísima. Y no tanto porque hubiese muchos familiares, sino porque había mucha gente vinculada, vecinos eran parte de mi familia, amigos de mi mamá, compañeros de trabajo de mi mamá eran parte de mi familia, primos, primos segundos, los amigos de mis primos. O sea, llegaba un momento en que cada reunión familiar era una fiesta no solamente de los familiares, sino de la celebración de estar juntos. Cada fin de semana había la casa principal, usualmente era la casa más grande que se ofertara. El que tenía la casa más grande disfrutaba muchísimo de llenar esa casa de gente. Había incluso, yo recuerdo una pareja que conocí y yo le decía, caramba, ustedes son bien generosos de tenernos aquí y atendernos como sus hijos. Y ellos decían, bueno, porque nosotros tenemos una casa muy grande para la familia tan pequeña que tenemos.
Entonces nos encanta llenar a la gente, entonces invitamos a nuestros hijos a que traigan a todos sus amigos y a todos los tratamos como si fueran hijos de nosotros, ¿no? Entonces era muy, muy bonito eso, ¿no? Esa sensación de la casa grande. Y recuerdo dos en particular que las voy a mencionar porque los amigos que recuerdan esa época saben a lo que me refiero. Una era la casa de la familia Duarte y la otra era la casa de la familia Peña. ¿Eh? Dos familias que nos acogieron a mí y a todos los compañeros que estudiábamos con sus hijos como que si fuéramos hijos más. A veces llegábamos sin que estuvieran los hijos y inmediatamente nos servían la comida porque llegaron los muchachos. Yo decía, qué vergüenza. Bueno, no importa, para nosotros eso eran como unos padres putativos y ellos nos trataban como si fueran sus hijos. Entonces uno crece en un ambiente que permite la sensación de seguridad, porque eso es lo que permite el entorno de una comunidad o de una familia, la seguridad. Tú creces sintiéndote, como decíamos nosotros antes, guapo y apoyado. Y se potencian todos tus recursos, porque cuando tus padres no tienen cómo resolver una situación, estos padres accesorios sí. Y cuando tú acuerdas, tú sientes que tienes el mundo en tus manos y que todo el mundo te quiere y te aprecia. Y no sé por qué, a pesar de la completa diversidad de gente, todos nos llevábamos bien, había muy poco conflicto. No se hablaba mucho de política, eso sí no recuerdo que se hablara mucho de política, pero aún así era un profundo respeto de los anfitriones por los metiches que éramos nosotros, los estudiantes, los compañeros. Entonces, ese sentido de comunidad. Y luego la comunidad de la Escuela Vargas, donde estudié medicina, otra comunidad. Una comunidad que no estaba circunscrita a tu grupo de práctica, que éramos 5, o a tu pasantía, porque nos dividían en pasantías, entonces unos estaban en pediatría mientras otros estaban en cirugía. O sea que no estábamos todos juntos, pero aún así nosotros sentíamos que todos los 100 miembros de nuestra promoción en la escuela éramos en la misma familia. Éramos los de primer año o los de segundo año, según el año en que estuviéramos. Pero la cosa no paraba ahí, sino que también eran parte de nuestro grupo los que estaban por encima y por debajo de nosotros. O sea, cuando nosotros estábamos en segundo año, parte de esa comunidad eran los de tercero y parte de esa comunidad eran los que estaban llegando a primer semestre. O sea que de una u otra manera, todo el que llegaba a la escuela Vargas y decía, vengo a estudiar medicina, bienvenido, ya eras parte de la comunidad. Y en esa comunidad se conoció gente, se enamoró gente, se casaron, se establecieron vínculos que han durado toda la vida. Pero lo más importante es que, estas son todas mis reflexiones sobre esa etapa, ese sentido de comunidad fue lo que nos permitió mantenernos juntos y graduarnos. Porque toda carrera universitaria tiene un grado de dificultad que es más fácil de enfrentar si uno se siente acompañado que si uno se siente solo. Si uno se siente solo, eres tú contra los libros y contra el examen. Y contra el profesor insoportable, o contra el profesor, o hacia el profesor bondadoso. Pero cuando tú eres parte de un equipo, tú difundes, tú disuelves esa presión en el grupo. Y eso te empodera. Te hace sentir que si solo no puedes, en grupo sí puedes. Entonces fíjense con ese ejemplo que les he puesto, primero de mi familia, digamos, de mi comunidad familiar y luego de la comunidad universitaria, uno se siente parte de esa comunidad. Y luego llego y vengo a hacer posgrado en los Estados Unidos, pensando en que aquí voy a hacer lo mismo que hice en Venezuela, que voy a encontrar una universidad donde voy a encontrar un grupo de gente amiga, donde vamos a salir a tomarnos una cerveza, donde vamos
no sé, yo veía esas películas norteamericanas donde hablaban de las fraternities y de los sororities y esos grupos y esa imagen cinematográfica que uno tiene en la Universidad Americana. Y yo decía, bueno, ahora voy a experimentar lo que son los grupos estudiantiles en los Estados Unidos. Bueno, y aquí voy a hablar solamente de mi experiencia y no es una cosa en la que me esté quejando, era simplemente estoy señalando las diferencias. Tuve la fortuna de ir a estudiar al Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde me aceptaron, cosa que les agradezco muchísimo porque no han debido haberlo hecho, pero lo hicieron. Yo no tenía las credenciales de ingeniería para entrar, pero a ellos les llamó mucho la atención que un médico tuviera interés en ser ingeniero biomédico. Y aquí voy a refrendarles la reunión que tuve con el decano del Departamento de Ingeniería Aeronáutica, que fue el departamento que me admitió al MIT. Y él me dijo, usted sabe que en condiciones normales usted no debería ser admitido aquí, porque usted de ingeniero no tiene nada, usted lo que es un médico con muchas ambiciones de ser ingeniero biomédico. Y usted está viendo esas carpetas que están sobre esa mesa. Le dije, sí las veo. Okay. El apellido del decano era Garáfalo. Todavía tengo la carta de admisión que agradecido me concedió él. Él fue el que me admitió al departamento. Y entonces me dijo, ¿usted está viendo esas carpetas? Bueno, esos son los currículums de los mejores ingenieros del mundo que quieren venir aquí a estudiar. El problema es que MIT no tiene para acomodar a los mejores ingenieros del mundo. No hay espacio, no hay recursos, no. Pero toda esa gente tiene muchísimos más credenciales que usted. Le digo, yo sé, créame que esa parte la sé yo. Yo también tengo algo que ellos no tienen, pero yo sé que como ingeniero me falta mucho por aprender. Me dice, bueno, entonces dígame por qué usted cree que usted considera que debe ser admitido y no ellos. Le digo, bueno, no sé, yo tengo entendido que tengo una carrera multidisciplinaria, que se llama ingeniería biomédica por algo, que si fuera solo ingeniería, pues no necesitaban la parte de biología ni de medicina, sino que se sentaran todos dentro del departamento de electrónica y de mecánica y tal, y buscaran ingenieros para ser más ingenieros especializados. En cambio, yo traigo precisamente el bagaje educativo de lo que le van a enseñar a los otros, porque esos ingenieros que son muy buenos, como usted los escribe, van a tener que venir aquí a estudiar anatomía, fisiología, fisiopatología, bioquímica, o sea, lo que ya yo he estudiado. Y yo voy a tener que estudiar lo que ya ellos han estudiado. Esto es una especialidad multidisciplinaria y por eso pues yo creo que se me debe dar la oportunidad de estudiar aquí. Creo que usted tiene los 3 ingredientes, las 3 S que estamos buscando nosotros en aspirantes a estudiar en MIT. Las 3 S, sí, SSS. La primera es que usted tiene que ser study, usted tiene que estudiar. Y si usted se ha graduado de médico, yo supongo que usted sabe estudiar y sabe aprender. O sea que esa parte está cubierta. No tengo la menor idea de que usted va a ser capaz de estudiar y de aprender lo que se le va a enseñar. La segunda S es stubborn. Y ya veo que el haber venido usted para acá y haber tenido esta entrevista conmigo y haber insistido en presentar su caso ante mí, me hace pensar que usted es un terco, que usted se ha propuesto esto, y esa es otra cosa que nosotros valoramos mucho. Y la tercera es speak up, que usted es capaz de articular y defender su tesis hablando, que usted sabe hablar y presentar su caso. Nosotros también buscamos
No solamente individuos inteligentes, sino individuos que sean capaces de hablar y de expresarse con convicción sobre lo que quieren lograr. A todas estas me quedé algo satisfecho, porque al principio cuando me dijo que yo no tenía credenciales, dije, bueno, muchas gracias, señor, por haberme recibido. Disculpe que le he hecho yo perder el tiempo, pero bueno, está bien, pues si es verdad, mejor me voy por otra parte, porque les hago énfasis en que en ese momento MIT era una de las 4 o 5 universidades en esa época que ofrecía un posgrado en ingeniería biomédica. Estaba empezando la ingeniería biomédica y no muchas universidades tenían posgrado porque no se sabía exactamente qué era ese campo de aplicación de la ciencia y sobre todo de la parte docente, qué se le enseña a un ingeniero, a alguien que va a ser ingeniero biomédico. Se le enseña toda la ingeniería y toda la medicina. Eso es como muy difícil, ¿no? Pues son 2 carreras complicadas. Tanto que el programa de MIT era un programa combinado entre el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Harvard Medical School. Porque como MIT no tiene escuela de medicina, meses después me enteré por qué no tiene la Universidad de Massachusetts escuela de medicina, porque Harvard siempre ha hecho todo lo posible porque no la tenga. Harvard tiene casi que el monopolio de los mejores hospitales de Boston, entonces el pobre MIT no conseguía un solo hospital. Bueno, estos son los cuentos que nos echaban a nosotros, yo no sé si será verdad. No soy un historiador, estoy relatando las anécdotas que yo una vez pregunté, ¿y por qué MIT no tiene escuela de medicina? Bueno, pregúntaselo a Harvard Medical School. Harvard es la que se ha encargado de bloquear todo intento de que MIT tenga una escuela de medicina. Y MIT está conforme con eso porque a ellos no les molesta mandar a sus estudiantes a hacer cursos en la Escuela de Medicina de Harvard, como de hecho yo fui varias veces allá. De hecho, en uno de mis primeros proyectos, mi tutor era un profesor de la Escuela de Medicina de Harvard, en el Beth Israel. Bueno, lo cierto es que después me dijo, en esa última S de hablar, me dice, y la mayor ventaja es que ya usted está aquí. Esas carpetas son solamente currículum de personas, pero no podemos ver ni hablar con ellos, ni saber quiénes son, cómo piensan. Pero usted ha tenido el atrevimiento de venir para acá y hacerse presente. Y eso aquí se le reconoce, ¿no? Bueno, yo salí de ahí sin idea de qué había pasado en la reunión, porque ellos no los estimulan a decirle de entrada al candidato si fue aceptado o no. De manera que yo salí de ahí un poco con el rabo entre las piernas, pensando, bueno, de verdad que como que si quise abarcar más de lo que yo quería, ¿no? La cosa parece que no es tan fácil. Y bueno, ya veré, ya tenía la gran presión de la Fundación Mariscal de Ayacucho de obtener una aceptación, porque la beca no te garantizaba que te iban a aceptar en ninguna universidad, tú tenías que salir a buscar tu aceptación con tus recursos. Y si nadie te aceptaba en ese semestre, pues te tenías que devolver al país, porque no te iban a mantener allá mientras tú buscabas quien te aceptara, ¿no? Y como no era un programa que lo había en todas partes, pues bueno, no me quedó otro remedio que pensar en la posibilidad insoportable de tener que regresar al país diciendo, bueno, traté, pero no me quisieron allá. Unas semanas después me llegó la carta aceptándome a MIT como estudiante especial para el posgrado, el programa de Health Science and Technology de Ingeniería Biomédica de MIT y Harvard juntos. Lo cual me llenó de mucho orgullo y de mucha angustia, porque sabía que lo que venía era candela, porque son instituciones de mucha excelencia,
de mucha exigencia y de mucha rapidez en el proceso educativo. Ellos ahí no pierden mucho tiempo, ¿no? El que viene en cierta forma a autoeducarse. Esas son instituciones de educación superior, esos no son liceos donde te van a enseñar nada. Ahí te van a decidir por dónde es el camino, qué tienes que leer, qué tienes que estudiar, qué tienes que hacer, una que otra consulta, pero tú tienes que ser autosuficiente, y más en los estudios de graduado. Se supone que ya tú sabes aprender. Ellos no te van a enseñar a aprender, tú tienes que aprender por tu cuenta, ellos son los guías, los tutores, los que estimulan, pero el trabajo lo tienes que hacer tú. Y el ritmo de enseñanza es muy rápido. Si tú te descuidas una semana en la cual estabas saliendo con una novia, a la semana ya estabas atrasado en todos los trabajos. Ya era así como, no voy a poder. O sea que es un ritmo muy rápido, va muy rápidamente. Bueno, esa es la parte que anecdóticamente les cuento para aquellos que les encanta que en mis programas yo me voy por las ramas y hablo de otras cosas que no son las que iba a hablar. Entonces ya yo entré a MIT y me sentía parte de la comunidad de estudiantes extranjeros de MIT. ¿Y por qué hago la diferenciación? Bueno, porque MIT te hace pensar, te informa, pues, que ellos saben que los extranjeros que llegamos ahí a estudiar estamos en una situación de alto estrés, pues. Tenemos que ocuparnos de una cantidad de asuntos de hospedaje, de adaptarse a la realidad bostoniana, que no son fáciles. Entonces ellos ofrecen una cantidad de recursos, como es el hecho de si vienes casado, ellos crean comunidades para las esposas de los estudiantes de posgrado. Si tienes dificultades con el lenguaje, ellos crean vínculos para que te rodees con estudiantes americanos con los cuales puedas conversar y mejorar tu inglés. Es todo un proceso de adaptación, porque la idea es que tú no fracases, ¿no? La idea es que tú tengas éxito y te sientas eventualmente parte de la comunidad de estudiantes. Hasta ahí está todo bien. Lo que nunca pude encontrar en MIT fue la comunidad que yo recuerdo de la Universidad Central de Venezuela, de comunidad de estudiantes que juntos estábamos metidos en un proyecto o estudiábamos juntos porque las materias eran muy difíciles, uno buscaba un libro, el otro sumarizaba otra cosa y entre todos nos preguntábamos, nos respondíamos y tratábamos en lo posible de homologar los conocimientos que teníamos. Aquí no, aquí era una cantidad de islas. Si había 40 estudiantes en una clase, eran 40 individualidades. Y fuera de las cortesías propias de ese compañero, no había ninguna otra vinculación. Sobre todo porque tampoco íbamos a la par, ¿no? Uno tomaba una materia aquí, otra allá, y los que veían una parte ya no los veían otra clase. En Venezuela era diferente, ¿no? Yo pasé 5 años viéndole las mismas caras a los mismos compañeros. Aquí en estas universidades, en cada clase yo tenía compañeros diferentes, ¿no? Entonces nunca hubo la posibilidad de hacer yo una comunidad de compañeros de clase con las cuales disuadir un poco o reducir un poco la tensión de estar solo contra el sistema de educación. Entonces, igual los profesores eran bastante distantes, porque uno con quien más interactuaba era con lo que llamaban los TAs, los Teaching Assistants, los asistentes al profesor, que eran una cantidad de estudiantes muy bien, muy voluntarios, muy buenas personas, pero eran estudiantes más avanzados que uno, y eso eran los que lo atendían a uno en general con sus problemas y con sus angustias, ¿no? Y yo me acuerdo que una vez le dije al TA, al tutor que yo tenía, en matemática, por cierto, porque yo estaba completamente en un lenguaje que era ajeno al mío, con las benditas matemáticas. Y yo le expliqué, le dije, mira, es que yo no sé, yo aquí no encuentro ni siquiera con quién estudiar. Me dice que aquí tú no tienes que estudiar nada, tú lo que tienes que sentarte con tu problemario a resolver problemas y eventualmente tú vas a aprender a resolver los problemas que te van a presentar en el examen y vas a pasar todos los exámenes sin problema. Y yo me quedé asombrado porque
Él no podía entender las necesidades emocionales que yo tenía de compartir el hecho de estar solo todo un fin de semana resolviendo problemas con estar con alguien resolviendo esos problemas. Y entonces él me dijo, mira, si esa era la impresión que tú tenías de esta universidad, pues esta no es la universidad para ti. Y creo que muchas no van a ser, sobre todo en los programas de posgrado. Son universidades muy competitivas, donde cada quien está tratando de impresionar al profesor o a la cátedra o al sistema, y nadie tiene ningún interés. Claro que hay casos, hay excepciones, ¿no? Pero no es lo habitual. Cuando me estoy refiriendo no es lo habitual. Bueno, entonces creo que con esos dos ejemplos he presentado una visión de lo importante que puede ser para un estudiante, para un adolescente o para un profesional ser parte de una comunidad que lo apoye en el día a día, enfrentar diferentes cargas profesionales, emocionales y de todo tipo, ¿no? Las crisis hacen que la gente se esfuerce por formar comunidades para compartir la crisis, pues. Por eso es que la solidaridad se ve más en comunidades que son agraviadas, que están pasando por una situación muy difícil. Yo recuerdo cuando pasó uno de los más grandes huracanes por allí, en Miami, la gente decía, tuvo que venir un huracán para que yo conociera a mis vecinos. Y fue por eso, porque mucha gente por primera vez se vio y se ayudó y conversó y se rió o lloró. Fue a raíz de que el huracán los dejó sin techo. Interesante ese comentario. Y toda esta letanía que estoy haciendo en relación a las comunidades y al valor emocional y en la salud de eso, viene porque ayer tuve la oportunidad de reunirme en familia con primos que tenía tiempo que no veía. Primos muy queridos. Ahí está en la foto de la reunión con mi primo. Vino mi hermano, estaban mis primos, estaba mi esposa, estaban los esposos de cada uno de ellos. Y estábamos en familia. Y estábamos felices. ¿Y qué estábamos haciendo? No estábamos hablando de política, no estábamos hablando de nada cotidiano, estábamos hablando de la historia de la familia, de las reuniones, de las añoranzas, de lo que recordamos de esas reuniones cuando éramos mucho más jóvenes. Celebramos por los que se fueron, por aquellos miembros de la familia, y tratábamos de recordarlos cómo eran, cómo se reían, las cosas que decían. Y para mí fue como revivir esas comunidades a las cuales alguna vez pertenecí, comunidades de primos, de sobrinos, de amistades. Y cada uno fue como aportando un poquito más de memoria colectiva de esos años, ¿no? Y de esas personas. Y los recordamos y yo decía, qué emoción tan grande es sentirte parte de esta bella familia, de personajes que fueron inolvidables por razones increíbles, por su sentido del humor, por sus ocurrencias, por sus tonterías, por sus malas mañas, qué sé yo, por todas las cosas que los hacían peculiares. Y qué divino fue recordar esa familia que tuvimos y el impacto que tuvo en todos nosotros. Y que conste que ayer el más joven de ese grupo era mi esposa. No voy a decir la edad porque me matan, pero digamos que casi todos éramos personas de la tercera edad. Pero fue una gran felicidad. Y después que estaba regresando a casa decía, ¿por qué me siento tan bien hoy? ¿Por qué en medio de todas las cosas tan malas que están pasando en Venezuela, en los Estados Unidos, las cosas tan horribles que hemos visto en televisión, la sensación de angustia que da el futuro? Se dice que la inteligencia artificial va a acabar con muchos empleos. Se dice que la economía va a caer en recesión. Ya te digo, pues, las profecías del desastre abundan por todas partes, ¿no? Y sin embargo, ayer eso fue un oasis de felicidad y de alegría, estar con mis primos,
recordando tantos momentos bonitos y de poder volver a vernos y de seguir tratando de vernos, no mandándonos un WhatsApp, no tomando una fotico de algo y mandándosela al otro, sino de vernos, de tocarnos, de comer juntos, de como dicen los judíos, break bread, cortar el pan y pasarnos los uno al otro, toma, comer del mismo pan, tomar del mismo vino. Eso es importantísimo. Hay algo antropológico, hay algo primitivo en nuestro cerebro que cuando hacemos eso nos da un baño de dopamina con oxitocina que nos vuelve felices por unos instantes. Y es eso, ese abrazo. Ayer le di abrazos a mis primos y cada abrazo era un baño de oxitocina. Yo decía, pero qué rico este abrazo, qué divino, prima. Y sacamos fotos y echamos cuentos y nos reímos. Lo único que faltó fue que la llegada de los mariachis. Pasé un típico encuentro familiar, ¿no? Y todo esto tiene por objetivo entonces terminar el programa de hoy diciéndoles que tenemos que tratar lo posible de nuevo de rehacer esas comunidades familiares o profesionales a las cuales dejamos de pertenecer por diferentes razones. El retiro de las personas mayores es un problema, crea grandes soledades, los hijos se van lejos para colmo. Antes se iban, pero se iban era que estaban a 2 cuadras, 3 cuadras. Pero hoy hemos caído en esa tendencia de globalista, de que tu hijo te dice, papá, me voy. Ah, ¿dónde te vas? Me voy a Australia. Coño, no pudiste con un país más cercano. ¿Qué te parece North Florida? Por favor, ¿cómo te vas a ir para Australia, chico? ¿Cuándo te vuelvo a ver yo si te vas para Australia? No, pero hablamos por Zoom. Es que no es lo mismo. Créanme que no es lo mismo. No es lo mismo ver a alguien en una pantalla que agarrarlo y abrazarlo. Y oler su respiración y ver sus manerismos en 3 dimensiones y verlo caminar y verlo pararse y verlo gesticular ahí frente a ti. Esa sensación porque esa es la sensación de que tú estás en el grupo. Cuando tú ves eso mismo por High Definition 4K, no importa lo fina que se vea la cámara, tú no estás allí. Tú no estás allí. Y el hecho de que no estés allí hace toda la diferencia. Durante la pandemia lo vivimos varias veces, cuando atendimos fiestas familiares por Zoom. Y estaban todos ahí. Estaban mis hijos, los primos de mis hijos, mis sobrinos, mis cuñados, mis hermanos. Todo el mundo estaba ahí en pantalla. Pero no estábamos allí. Era una reunión técnica. Pero los chistes no fluían. La dopamina no salía. Había una sensación de, sí, estamos juntos, pero no estamos juntos. Porque no estamos juntos, como para tocarnos, para abrazarnos, para sentirnos, ¿no? Y eso tiene un gran valor psicoterapéutico, como dicen. Y si mejora la psicoterapia, si mejora la psique de un niño, mejora su salud somática, mejora su tránsito intestinal, mejora su presión arterial, mejora su función renal, mejora su función cardíaca. Ese rush de entusiasmo que uno tiene cuando ve un familiar cercano o un amigo de trabajo. Hace poco también, una iniciativa de un compañero de trabajo que yo tenía como 20 años que no lo veía desde que dejamos la empresa. Y me dijo, vamos a reunirnos todos. Y nos reunimos 3, solamente 3. Y nos sentimos increíbles, como que si estuviéramos en la cafetería de la empresa hablando pistoladas como en antaño hacíamos. Y cada uno contó su historia, cada uno contó su cuento. Y pienso que esa reunión se hubiera hecho perfectamente factible por Zoom. Incluso a lo mejor hubiera podido venir más gente. Pero nada como tener a la persona por la cual tú tienes afecto a distancia de un brazo, darle una estrechada de mano, etc. Hay algo que se mueve
en los centros emocionales, en ese cerebro límbico, en ese cerebro primitivo que tiene todas nuestras emociones, que no se mueve por Zoom, que no se mueve con la mejor cámara del mundo, el mejor monitor del mundo y el mejor micrófono del mundo, no se compara en la respuesta emocional y neuroendocrina que produce un abrazo. De tal manera, señores, que les recomiendo a todos aquellos que tienen esas molestias difusas, un término que nosotros los médicos usamos para hablar de eso, que no sabemos qué es que él tiene trastornos difusos. Y tú dices, me falta energía, estoy desmotivado, no estoy haciendo bien la digestión, estoy comiendo mal, tengo un solo dolorcito de cabeza, me duelen los músculos, me duele todo, José. No sé qué me pasa. Y a lo mejor lo que te pasa es que necesitas un buen abrazo. Necesitas formar parte de una comunidad donde disipar esa angustia y esa ansiedad de estar solo. De tener 4 hijos y aún así te sientes solo. De que te llaman por teléfono y te dirán 40 veces te amo, pero no es lo mismo que tenerlos al lado y acostarte a ver una película con ellos arropados con los brazos y las piernas de ellos. Esas sensaciones neuroendocrinas, así se llama eso. Neuro porque afecta las señales nerviosas, los circuitos eléctricos del cerebro se prenden como un arbolito de Navidad cuando usted está cerca de alguien por el cual usted tiene amor o aprecio. Y endocrina porque no solamente se prende el árbol de Navidad eléctrico, sino que salen a chorros de todas esas glándulas una serie de hormonas que lo hacen a uno sentir divino. Eso es un elixir. Mi madre decía, abrazarlos a ustedes es un elixir para mi alma. Frase de mi madre, que nunca le di tanta importancia como ahora cuando yo abrazo a mi hijo y ahora a mis hijos y ahora abrazo a mi nieto y digo, ahora entiendo lo que mi mamá llamaba el elixir del alma. Una suerte de fragancia, de estimulante que lo hace a uno sentirse bien, sin saber por qué. Entonces sí, las comunidades son esenciales para la supervivencia. Si no tiene una, búsquela. Si no la encuentra, créala. Invente algo. Asociación de almas solitarias, yo qué sé. Invéntese algo, búsquese alguna manera de reunir gente que piense como usted. Y trate en lo posible de buscar el contacto personal. Hace poco vi la historia, me pareció muy interesante. Durante la Segunda Guerra Mundial venía un B-17, un bombardero B-17 que le habían caído a plomo sobre Alemania y escasamente podía volar. Y los soldados venían, los tripulantes venían todos desangrados en el avión que había perdido 3 de los 4 motores, escasamente se podía mantener en vuelo. Y justamente cuando está tratando de llegar al canal británico para regresar a casa, se le aparece un Messerschmitt 109, un Messerschmitt 109, un avión de caza. Y el piloto dijo, ahora sí es verdad que nos fuñimos, este nos va a matar sin misericordia, porque no tenemos cómo defendernos, el avión está que se cae solo y este piloto nos tiene a tiro de pistola. Con una china los hubiera derribado. El piloto alemán pasó y los vio el estado ensangrentado en que estaban los tripulantes traseros, le vio la cara al piloto y dijo, este pobre diablo está que se cae solo. No hay ninguna valentía en que yo los termine de derribar a tiro limpio. Yo lo voy a saludar con las alas, que va a ser más que un saludo, una despedida, y me voy a voltear y me voy a ir a Alemania.
porque yo no voy ni aquí a matar gente en el aire que se están muriendo. Y se fue. Gracias a ese acto de soberana caridad de ese piloto alemán, este piloto y su tripulación pudieron llegar a Gran Bretaña y salvar sus vidas. Y no supieron más nunca nada de eso. Este piloto británico o americano, piloto americano, era un B-17, este piloto americano, pasan los años y ya viejo, se acuerda de la anécdota y dice, ahora que hay tantos recursos para buscar a la gente, yo voy a hacer algo. Yo voy a publicar un artículo hablando de esa anécdota, de la cual él nunca habló porque él sabía que si él decía eso, los alemanes iban a identificar al piloto que hizo esa cortesía de salvarle la vida a ellos y le iban a hacer corte marcial y probablemente lo iban a matar por traidor. Lo cierto es que puso un aviso, yo no sé si lo puso o cómo hizo, no sé. Lo que sé es que dijo, si alguien sabe de un piloto de caza alemán que el día tal, en tal sitio, más o menos en tal localización, me vio a mí y a mis compañeros a punto de perder la vida en un avión todo estartalado en el aire y tuvo la cortesía de, en vez de matarnos, nos saludó y se alejó y nos dejó a nuestro destino. Yo quisiera ver si puedo entrar en contacto con ese piloto para darle las gracias de que gracias a él yo hoy tengo mujer, hijos, nietos y bisnietos. Sucede que con estos sistemas donde hoy todo el mundo se entera de todo, alguien vio el aviso, pensó que sabía quién podía haber sido el piloto y el piloto dijo, sí, yo fui ese piloto. Yo fui ese alemán, yo también sobreviví la guerra. Y se contactaron y empezaron a mandarse cartas y se llamaban por teléfono y tal. Empezaron a mantener una relación de comunicación a distancia. Hasta que no sé si fue el americano o el alemán que se dejó de tontería y dice, no, yo voy a agarrar un avión y yo voy a ver a este señor. Yo quiero volverle a ver la cara, que no se la veo desde aquel fatídico día en que casi estuvimos a punto de caernos a plomo los dos. Y se vieron y se abrazaron. Y en la nota que vi en la red social sobre esto que les estoy describiendo, ellos describían el inmenso placer que sintieron de verse después de estar varios años comunicándose uno al otro a raíz de ese incidente. O sea que no fue que ellos se emocionaron porque se vieron por primera vez, no, porque ya habían hablado y habían intercambiado cartas, según lo que leí, no sé. No. Ustedes saben que hay que siempre hacer las aclaratorias de que son presumibles los comentarios que yo estoy haciendo. Pero por lo menos así me lo vendieron a mí y yo se los vendo a ustedes a precio de costo sin añadirle nada. Y así fue. Entonces él decía que cuando él abrazó a ese alemán, era una emoción tan grande y una felicidad tan grande, porque ese era lo que él hubiera querido darle en ese instante en que el alemán se despidió de él y cambió el rumbo de su avión. Cuando él vio que el alemán no lo iba a destrozar, sino que decidió retirarse, él dijo, oye, a este ser humano, si alguna vez sobrevivo yo y lo veo, le voy a dar un gran abrazo. Y ese fue el abrazo que le dio. Un abrazo neuroendocrino. Me gusta esa palabra neuroendocrino, lo usamos mucho en medicina, pero a la gente le suena de lo más esotérico. Un abrazo neuroendocrino. Así que salgan, amigos, búsquense una comunidad, búsquense amigos, búsquense conocidos. Vaya, agarre a su vecino, métase en la vida de su vecino, pregúntele qué hace, pregúntele qué le pasa, que por qué está triste, que por qué está contento. Porque eso lo va a ayudar a usted a sentirse mejor usted también. Y a lo mejor lo va a ayudar a él y hasta le va a salvar la vida. Y yo creo que muchos de los trastornos médicos no bien diagnosticables que parecen estar llenos de todo síntoma inespecífico que hay, son producto de esa soledad en que la gente vive y de esa falta de comunidad.
Entonces mi prescripción para hoy, si usted se siente agobiado por esa cantidad de síntomas y signos que no configuran ningún síndrome conocido, y ya a usted le han hecho los exámenes y no tiene nada, y ya a usted le han hecho hemoglobina, radiografía, tomografía y no parecen encontrar nada, anote ahí en el récipe, búsquese una comunidad, hágase partícipe de ella, contribuya, ayude a otros, déjese ayudar por otros, ábrase a conocer otras personas y usted va a ver cómo va a empezar a mejorar sin darse cuenta. Como me he mejorado yo de mis achaques desde ayer, que tuve oportunidad de disfrutar de esos abrazos neuroendocrinos con mis primos que tenía bastante tiempo que no veía. Bueno, ese es el programa de hoy. Ya saben, un buen abrazo, una comunidad con la cual ustedes pueden hacerse presente, cuerpo presente. Telefonazo, llamada, no es suficiente. Hay que ir a tocar a la gente, porque eso es lo que desata la tormenta neuroendocrina. Las señales de wifi no lo hacen. Hasta mañana entonces. Gracias por ser tan paciente con mis largos programas, pero bueno, véanlo por cuota. Chao.